Ay, por estar Listo, hablando del listo. micrófono. ¿Me envías diapositivas? Listo. Vamos a echar un recorderis rápido. Hablábamos de que bueno, esperen, Tacho. Ahí pueden ver todos los diapositivos. ¡Ay, qué lindo! ¿Sí? Sí, señora. Listo. Sí, señora. Decíamos que el Past Progressive es el mismo Past Continuous. Es decir, usted puede encontrar en internet, en libros y demás, alguno de los dos menciones, pero es lo mismo. Y decíamos que es en general, bueno, y primero hicimos un recorderis del presente continuo, que decíamos que era para describir situaciones que están sucediendo en el momento actual, ¿cierto? Y para eso decíamos que utilizamos el verbo to be como verbo auxiliar y el verbo principal añadíamos ing al final. Y decíamos que entonces la diferencia iba a ser que en el pasado vamos a utilizar el verbo to be en pasado, que es was y were, was con los pronombres I, he, she, and it, y were con you, we, and they. Pusimos el ejemplo y recordábamos que el ing es supremamente importante. Hasta ahí, pues todo claro, ¿cierto? Entonces ahora sí vamos a ver para qué es que se utiliza este tiempo pasado, que les decía que básicamente es, vamos a situar lo mismo que en el presente continuo, solamente que ahora en pasado. Entonces, habitualmente se utiliza para describir el contexto en una historia escrita en pasado. Digamos, en las historias, es decir, de las primeras funciones, estoy como hablando muy rápido, me voy a calmar. Tacho. A ver, lo primero nos dice que sirve para describir, ya les agrando la letra, el contexto en una historia, en pasado, ¿cierto? Porque evidentemente es el tiempo que estamos manejando. Ay, qué imbécil. Perdón, me estoy llamando imbécil a mí misma. No crean que los estoy llamando a ustedes. Listo, esa sería la primera. ¿Por qué? Digamos que una persona, ustedes abren un cuento, ¿no? Y la historia dice, por ejemplo, the sun, sabemos que es el sol, ¿no? Was shining and the birds were singing. Hasta ahí. Nos está refiriendo al contexto de esa historia, es decir, nos está contextualizando qué estaba pasando en esa historia. El sol estaba brillando, ¿no? Los pájaros cantaban, así como típica super historia, súper divina, súper wow. Bueno, esa es. Vamos a ponerle eso como colorcitos para diferenciar. Listo. Bueno, es como todo. Bueno, eso sería como un general, pero pues hay un ejemplo largo de historia, ya ahorita lo vemos. En fin, la segunda opción es para describir una acción incompleta. Una acción incompleta que se está viendo interrumpida por otra acción. ¿Cómo así? Es decir, ya estaba sucediendo una acción, en ese momento se estaba realizando una acción, cuando ¡pum!, pasó otra cosa. Entonces, no sé, digamos, estaba estudiando en la biblioteca cuando sonó un ruido. ¿Sí ven? Es decir, la acción que se estaba haciendo en el pasado era estudiar en la biblioteca y la acción que vino a interrumpir fue sonó el ruido. Entonces, un ejemplo es I was, recuerden, voy a poner los números. I was having a beautiful dream. Oh, usted nos pasa a todos. When the alarm clock rang. Participantes, ya todos entraron, ¿cierto? Sí. Listo, entonces, decimos, nos pasa todos los días, es triste, yo sé que a nadie le gusta madrugar, pero bueno. Estaba teniendo un hermoso sueño así con su crush, con su príncipe azul, cuando la alarma sonó. ¿Qué podemos identificar acá, chicos? Que es importante. Que la acción que estaba sucediendo en el momento, la estoy poniendo en pasado continuo, y la acción que interrumpió está en pasado simple. Eso es importante que lo tengan en cuenta, ¿listo? Entonces, el pasado continuo, pues es esa parte que dice was having, y el pasado simple es esa que dice rang, ¿sí? Como que soñó. ¿Hasta aquí hay dudas? No, señora.
Listo. No, profe. ¿Me avisan? Profe, Dime. puedo complementar lo que usted está haciendo con lo que yo investigué, porque yo solo hice las estructuras. Sí, déjame explico la tercera y ya complementamos. Déjame explico la tercera función y ya. Profe, Dime. profe, ¿será que luego me pudieras dar tu correo para luego enviarte estos Sí, sí. apuntes? Gracias. Ah, eso no es. Perdón. Listo. Y la tercera función nos dice que sirve para expresar un cambio de opinión. ¿Sí? Entonces, volvemos, vamos a mirar un ejemplo. Pero copio y pego para agilizar el proceso. Por ejemplo, I was going to spend the day at the beach, but I have decided to get my homework. Listo. Entonces, ese expresar un cambio de opinión, ¿de qué manera? Digamos, yo ya estaba segura de que iba a ir a, digamos que en la frase textual en español sería como que iba a ir a gastar mi día, ¿sí? En la playa, pero había decidido, o sea, como que el cambio fue, pero decidí cómo hacer mi tarea, dejarla realizada, cómo dejar mi tarea realizada. Y el último, que pues es como lo mismo, pero pues igual ahí se los he hecho. ¿Por qué no? ¿Me escuchan bien? Es que dice que tengo una conexión inestable. Listo. La cuarta dice que para formular una solicitud o una petición muy formal. Entonces, ¿de qué manera usted lo haría? I was wondering, ya les explico cómo funciona. If you could sit next to me, I don't know. Listo, entonces, esa I was wondering, como que textualmente diría, como me estaba preocupando, pero al momento de hacer la solicitud, es porque usted lo haría como tipo de pregunta, como me preguntaba si, o sea, en español ese I was wondering, textualmente diría como estaba preocupado, pero cuando usted lo hace en ese tipo de solicitud formal, es más como me preguntaba si usted, ¿Listo? Ahora sí, cuéntame, reina, y lo complementamos con lo que digas acá. No, o sea, es que yo tenía las estructuras, sí, pero pues solo había hecho eso y ya, no había investigado así de qué eran, qué se usaba, solo las estructuras en positivo, negativo y interrogativo. Listo, regálamelas, vamos a hacerlas. Pues devolvernos. Yo se las envío, ¿no? Pues en positivo, Espera, armo todo ya. Para los que preguntan por las positivo diapositivas, esperen. O sea, mejor las terminamos de Profe, acá y ¿nos se las puedes paso. devolver la diapositiva atrás? Porfa. Esperen, se las paso y es más fácil que se las pase a estar deteniéndonos a que todos alcancen a copiar. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Es que ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me Sí, escuchan? señora. Señora. Gracias. Listo. Listo. Ahora sí, bótate la reina. en positivo es el sujeto, Ujú. el verbo to be, más verbo auxiliar con el ing, más complemento, bueno ya, complemento o así. Wow. Listo. Negación. Es el sujeto, Ujú. el verbo to be auxiliar
en auxiliar negativo Ujú, y verbo ing. listo. Ah, ¿Ya? no. ¿Y el interrogativo? Y en Igual al interrogativo positivo. es el verbo to be, luego sujeto, más verbo, más ing. Recuerden el complemento y el question mark, que es supremamente importante que nunca se nos olvide si lo deseamos hacer de esta manera. Entonces, ya tenemos acá, para que lo funcionamos, ya tenemos la estructura. Vamos a ponerle el título Structure. Ya tenemos entonces el para qué y la estructura. Vamos entonces a irnos ahora como a ejemplos. Vamos a construirlos entre todos. Whatever, no sé, Samuel, regálame un sujeto. Romero, El mismo, el sujeto. no me acordaba de esa, buena esa. Samuel no quiso, bueno, Daniel, regálame tú un sujeto. Uy, me corchó. ¿Cómo es un sujeto? Pues el sujeto puede ser una persona, un sustantivo, pronombre personal. Mm, Una persona es un nombre, ¿cierto? Sí. Ah, obvio, entonces un Santiago. Listo, Santiago. Listo, estamos hablando que Santiago es tercera persona. Como es tercera persona, vamos a ubicar el verbo to be en pasado de tercera persona, que sería Was. was. Muy bien. Listo, y una acción. Monsalvo, una acción. Jugar. Ay, tan raro. Listo. Tenemos el play, y acuérdense que le vamos a agregar el ing. Se los pongo así, pero pues. Y no sé, Laura, regálame un complemento. ¿Dónde estaba jugando? ¿O qué estaba jugando? No sé, un complemento. Fútbol. Sí. Listo. Listo. Él estaba jugando fútbol, ¿cierto? Y ahora, ¿qué ustedes se pueden encontrar habitualmente? Mientras, sobre todo lo van a encontrar mucho, tu hermana estaba viendo televisión. Sí que lo van a encontrar mucho, o sea, while, cuando ustedes vean textos que manejen este tiempo, lo va a encontrar mucho porque es la interrupción, o sea, es decir, están presentando dos acciones al tiempo, o ese while cuando su hermana lo frenó, por ejemplo, o cuando su hermana lo hizo caer, ¿sí? La cuestión es que ese while siempre va a ser como para hacer una interrupción de la acción que se está realizando. Y esa frase en negación, ¿cómo sería? Jiménez, solamente dila y ¿cómo sería esa misma frase en negación? Jiménez, Señora, ¿cómo sería esa misma frase en negación? Esa misma frase en negación. mm, eh, he he was Ujú. eh, not playing soccer Sí. while his sister was watching TV. Ujú, exactamente. La negación lo ubicaríamos seguido de el verbo to be en pasado. Y en interrogativa, no sé, Hanna, regálamela en interrogativa. En Guzmán. Cualquiera. Bueno, ya voy. ¿La que tú escribiste o alguna que Sí, yo no, quiera hacer? esta misma para terminar de explicar con esto. Em, Espérame. Was Santiago playing soccer. Ay, no sé dónde va el while. Léelo, ahí está. ¿While? Ujú. ¿Así? ¿Al final? No, como está ahí en el ejemplo. Ok.
Was Santiago playing soccer while his sister was watching TV? Ujú, exactamente. Hasta ahí entendemos todo, ¿cierto? O sea, es decir, afirmativo, negativo, interrogativo, lo entendemos, ¿cierto? Entendemos estructura y entendemos funciones. Pregunta, ustedes contéstenme sí, sí, no, sí, sí, que, ajá. ¿Todo claro? Sí, señora. Listo. Finalmente, ¿qué es importante? Porque igual lo vimos cuando vimos presente continuo, pero vale la pena recordarlo. Hay unas reglas para hacer la ubicación del ing, es decir, o sea, como que tenemos que tener en cuenta un par de cositas para poder ubicar el ing en los verbos. No es que como que de la nada pueda simplemente llegar y poner ing a lo loco al final y como no tener el conocimiento del por qué o de qué forma. Y eso entonces son poquitas y son fáciles de entender, pero pues vamos a mirarlo. Entonces, la mayoría de los verbos, es decir, la mayoría de los verbos, the majority of the verbs, just need to add ing at the end. Listo, entonces nos dice, en la mayoría de los casos simplemente escogería añadir ing al final. ¿Listo? Es en la mayoría de los casos. Voy a poner acá los ejemplos. Entonces, digamos, eat sería eating, ¿cierto? I don't know, ask sería asking. Go sería going. En la mayoría de los casos encontramos que solamente vamos a añadir ing al final. Pero pues ya empezamos a mirar que van a haber unas reglas. O sea, como otras reglas distintas, valga redundancia. Entonces, digamos, la segunda regla es if the verb ends in e, ¿sí? Si el verbo termina en e, vamos a como quitar esa e. So we're going to delete. So it is necessary to delete the e and change it to e. Sorry, and add the ing. Es decir, la segunda regla, simplemente si su verbo termina en e, usted va a borrarla, por decirlo así, usted la va a suprimir y simplemente va a añadir ing al final. Entonces, por ejemplo, un verbo que termine en e. Game. Game es juego, no es un verbo. Por ejemplo, take. Take nos dice, usted va a eliminar esa i, simplemente va a dejar taking. ¿Sí? Otro verbo que termine en e, que a todos les gusta mucho. Right. Right, ok. Right, usted va a eliminar esa e y va a poner writing. O uno que le gusta mucho a todos, porque pues es chévere, a mí también me gusta. Dance, ¿cierto? Se pondría dancing. Listo. Vamos a ir rápidamente a mirar la siguiente. Bueno, no sé por qué se puso así, pero... Listo, vamos a mirar la siguiente. Nos dice, si el verbo termina en IE, ¿sí? Vamos a eliminar, vamos a suprimir ese IE y lo vamos a transformar en Y. Y después solo se añade el ing. Entonces, siguiendo los ejemplos. Digamos, die, todos sabemos que es die, ¿cierto? Morir. Entonces dice, vamos a quitar esta y esta E, la vamos a transformar por una Y y vamos a añadir el ing. Por ejemplo, lie, que es mentir, aplicamos la misma regla. Transformamos en Y y añadimos ing. ¿Listo? Quedan 5 minutos. Listo. Vamos a la siguiente. La siguiente regla son reglas chiquiticas
que no, o sea, que ustedes a la medida en que vayan haciendo los verbos se van a dar cuenta que va a salir súper natural, pero pues es Sí, pero sí sirve. para Realmente sí. ponerlas, para tenerlas presentes. ¿Listo? La cuarta regla dice, si el verbo termina en vocal plus consonant, vamos a duplicar esa última consonante antes de añadir el ing. Duplicate the last. Listo, entonces, digamos, play, no, play no, esa es otra regla. Stop sería stopping. O digamos, run, quedaría como running. Ahora sí viene la regla que casi les confundo, que es cuando termina. No, esta regla, digamos que va a tener unas excepciones si llegan a finalizar en alguna de estas letras. Entonces voy a ponerlos acá para que ustedes la tengan. Si llega a finalizar, es decir, si aplica la regla de vocal consonante, pero termina en Y, Profe, o, dime. si se acaba la clase volvemos a entrar, ¿cierto? Sí, claro. Sí. Bueno. Listo, esta va a tener una regla. Esta excepción que les estoy poniendo acá entre paréntesis rojito es la regla. Es decir, si el verbo efectivamente termina en una vocal y en esa consonante no vamos a duplicar. Ya saben, si termina en Y o en W y aplica esta regla de vocal consonante, no lo vamos a doblar. No se dobla. Prohibido. Prohibido duplicarlo. Duplicar no se puede. Entonces, eso de duplicar no se puede aplicar en estos casos. ¿Listo? Si termina en Y o en W, no la podemos duplicar. Entonces, ahora sí, ahí viene con el ejemplo que les iba a dar. El típico conocido play, si ustedes se dan cuenta, termina en vocal consonante, ¿cierto? Pero nos dicen, no, acuérdense que esa es una excepción, de manera que únicamente vamos a añadir el ing normal. O, por ejemplo, con la W, el verbo draw termina en vocal consonante, pero como termina en W, que sabemos que es una excepción, simplemente lo dejamos así normalito y añadimos simplemente el ing. ¿Hasta acá hay alguna regla? De verdad, parce, estoy hablando todo confuso. ¿Hasta acá hay alguna pregunta? No, profe. No, señora. Listo. ¿Qué voy a hacer entonces en este momento? Voy a cerrar la sesión. Les voy a enviar estas diapositivas porque no vamos a hacer más por acá, para que usted las tenga, las utilice y demás. Y vuelvo a abrir la clase, entonces, por favor, se las envío por ciber. Sí, ¿Qué? Profe, y ahorita jugamos, ¿sí? Ah, ya. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cierro esta sesión, les envío las diapositivas, vuelvo a abrir otra sesión, vuelvas a conectar, por favor, porque faltan darles unas instrucciones. ¿Listo?